Buenos días, mi nombre es Juan Valera y yo les vengo a hablar acerca de la crisis social que se vive en Venezuela. Antes de iniciar, vamos a definir qué es crisis. Ajá. Una crisis, es decir, es con ese concepto de crisis, define una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta a las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. Ahora vamos a definir qué es sociedad. La sociedad define, por tanto, como un conjunto de relaciones sociales y no como la suma agregada de individuos y por tanto de las motivaciones de esos individuos o de una esencia humana e histórica. Histórica. Esto fue definido por el pionero Carlos Marx, el teórico. Quiere decir que una crisis social, el momento histórico que estamos viviendo, nos invita a múltiples reflexiones y sería difícil saber por cuál de ellas empezar y acertar. Una de las que podríamos considerar en primer lugar sea la cuestión del miedo y hasta dónde, en qué grado puede ser el motivo de algunas de las situaciones actuales. Consideramos que el miedo como estrategia se instaura con más fuerza en los habitantes de la aldea global, quiere decir a nivel planetario. La facilidad con la que hoy día accedemos a la información a través de los medios de comunicación, como puede ser todo lo relacionado con el terrorismo, acrecientan la vulnerabilidad del ser humano. Okay. Sino, vamos a analizar la crisis social en Europa en comparación con Venezuela. Estamos en Europa y está el caso de España, que hay dos entidades de España que se quieren independizar porque tienen una cultura distinta a la del resto de España, como es el caso de Cataluña y el País Vasco. Esto se data desde hace tiempo, pero hay cierta gente como el rey Felipe de España que no quiere que Cataluña y País Vasco se independicen. Qué mediocridad la monarquía de España. Después nos vamos a Medio Oriente, donde está donde hay una crisis social por la guerra entre Israel y Palestina, donde el pueblo palestino está sufriendo los ataques de los terroristas del gobierno sionista de Israel por diferencias religiosas. O sea, donde por un lado los israelíes son de judíos y los palestinos son musulmanes. Pero yo, como soy ateo, pienso yo que es una simple ridiculez, una guerra por una simple religiones. La otra está la colonización de Marruecos y Mauritania. De Marruecos y Mauritania al pueblo de Sahara Occidental. Sahara Occidental, en el norte de África, está sufriendo una crisis por la colonización marroquí. Y yo como persona reconozco a Sahara Occidental como un país independiente y no como una colonia marroquí.
del Medio Oriente nos vamos a Estados Unidos, donde el año pasado, tras el asesinato de George Floyd, ha habido una guerra con el apartheid. El, el apartheid, que es racismo, sí es racismo, y el racismo proviene del capitalismo. El racismo y el fascismo, ambos capitalismo. En cambio, el comunismo es humanidad, igualdad. Ahora nos vamos para Latinoamérica, donde empezaremos con Brasil. En Brasil se vive una crisis, la crisis social es debido a, a la pandemia por COVID-19 y a nuevas variantes, y que no son controladas por el desinterés gubernamental de la dictadura de Jair Bolsonaro. De Brasil nos vamos a Chile, donde hubo una crisis social por la dictadura de Sebastián Piñera, donde este viejito envía a los carabineros a matar al pueblo, a asesinar al pueblo, a cegarlos, volverlos ciegos. Lo mismo pasa en Colombia. Más de 200 masacres han ocurrido en Colombia durante la dictadura de Iván Duque. Lo que yo pienso del gobierno colombiano es que también son unos mediocres. Y no nos vamos a Perú, donde hubo una crisis social, sociopolítica, digamos, porque en Perú hubo problemas con la presidencia, de que si uno que no le gustaba el presidente, sobre todo en el área de política, porque hubo en una semana como 3 presidentes, en 8 días 3 presidentes en Perú, hasta que hicieron unas elecciones y llegó Pedro Castillo a solucionar todo ese problema. Y de Latinoamérica ahora nos vamos a Venezuela, donde pasamos una crisis social, en relación a la economía, debido a las sanciones que impone el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, negociadas con la oposición venezolana. Y actualmente, en marzo del año pasado, llegaron los primeros casos de COVID-19 al país. Y donde bueno, nos quedamos en cuarentena,
Mira, en conclusión, se pudo concluir que no solo la crisis social abarca la pandemia, crisis sanitaria por COVID-19, sino también por hechos sociales como las masacres contra su pueblo, el apartheid o discriminación racial, la discriminación a homosexuales y transgéneros, la delincuencia, la represión de fuerzas policiales y militares contra los protestantes. Pero todo eso tiene un nombre, un causante, se llama por nombre y un nombre, ignorancia. Y la ignorancia está aliada ¿a qué? ¿A qué fuerza? Al capitalismo. Bueno, este fue el último video del año. Pero le den like, se suscriban. Y nos vemos en el 2022. Muchas gracias. Chao.